Saludamos a Luis Miguel González, director editorial del Economista. Luis, qué gusto, buen día, buena semana, buen inicio de semana, Luis. Muy buen día, Manuel, buena semana. Oye, bueno, pues el tema de la crisis migratoria, ahora, desde el punto de vista de negocio, pues lo que representa en dinero, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se puede explicar y cómo se hace este cálculo? Luis, buenos días. Buenos días. Hay un informe que presenta Inside Crime, que es una de las organizaciones más serias para análisis pues literalmente de acciones criminales, y nos da una cuenta que llega hasta 12,000 millones de dólares el volumen de negocio de tráfico de migrantes. Alguien dirá, es altísima la cifra. Para ponerla en comparación, sería 20% más o menos del dinero que se genera en las remesas. ¿De dónde salen 12,000 millones? Aparentemente tenemos que la mitad de las personas que pasan por México rumbo a Estados Unidos reconocen que están recibiendo algún tipo de servicio profesional para ayudarles a pasar. Literalmente han hecho contacto con polleros, la mitad. Si calculamos que son 2,5 millones de personas, de acuerdo a las cifras de migración de Estados Unidos, estamos hablando de 1,200,000 personas y en promedio $10,000 por persona. Así se calcula. Así se calcula. ¿Por qué creo que es relevante incluir esto? No hemos terminado de medir hasta qué punto la crisis migratoria que estamos viviendo es la misma de otros años, pero también es una crisis que ya empieza a tener otros jugadores. Es el crimen organizado, son migrantes que vienen de otros países y, como creo que todo el mundo estamos viendo, un mucho mayor impacto económico. Estamos hablando de la respuesta de Texas, que está obligando a algunas fábricas, algunas maquiladoras a hacer paros técnicos, pero literalmente nos estamos poco a poco acercando a una especie de dimensión desconocida con la crisis de migrantes. Pues sí, porque en gran medida, Luis, pues está desbordada, ¿no? Se van haciendo medio cálculos, medio estimaciones, pues está bien complicado el tema, pero alguien se está enriqueciendo con esto, de preferencia la delincuencia organizada. Totalmente. Lo que tenemos no es nuevo, es una delincuencia organizada que cada vez tiene literalmente un portafolio de negocios más amplio. ¿Por qué creo que es relevante? Oye, Luis, perdóname, nos viene la pausa. Claro, sí. ¿Nos esperas? ¿Vamos al corte? Por supuesto. Gracias. Ahorra y Lunes 2 de octubre de este 2023, estamos escuchando y platicando con atención con Luis Miguel González, director editorial del Economista. Luis, perdóname, el corte nos atropelló, pero pues estabas hablando justamente de lo atractivo que ha resultado ser ya con mucha claridad por estos años el tema migratorio por nuestro país. Estas estimaciones que hablan, de acuerdo con Inside Crime, más o menos de unos 12,000 millones de dólares al año, pues que es el negocio de los migrantes, y nos estabas explicando justamente de cómo se va armando pues esta estrategia de negocio, comillas. Sí, creo que todavía tendemos a pensar en la migración como un asunto casi espontáneo, decir, bueno, hay factores de expulsión, crisis política en algunos países, pobreza, pero si por un momento dejamos de ver esto como algo tan espontáneo, tan literalmente empezamos a ver como algo que ocurre en buena medida con actores que cada vez juegan de manera más profesional, juegan al margen de la ley, pues tenemos una película mucho más compleja y yo diría mucho más difícil de resolver. Si el crimen organizado, como plantea Inside Crime, está viendo este filón de negocio, pues podemos entender muchos de los episodios de violencia, mucho del riesgo de vulneración de autoridades. Estoy pensando en autoridades migratorias, pero me atrevo a decir autoridades prácticamente a lo largo de todo el territorio nacional que estarían de alguna manera jugando parte de este juego criminal.
12,000 millones de dólares es muchísimo dinero. Te decía, Manuel, solo puesto en perspectiva, significa que una parte significativa de las remesas que se generan, pues va para pagar a estos señores que tienen esta especie de agencia de turismo criminal. Es correcto. Pues bueno, pues así empezamos la semana, Luis Miguel. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto y muy buena semana. Buena semana, Luis Miguel González, director editorial de El Economista.